Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 242. Soy inocente. Seguía riéndome, apoyado contra la pared para no caer al suelo. Señor Weasley, esto no es gracioso. Gritó la profesora McGonagall, claramente furiosa. Lo siento, es que, intenté recuperar la compostura, pero cada vez que pensaba en la escena, me volvía a romper de risa. No podía evitarlo, era simplemente demasiado increíble. Myrtle, la fantasma más triste y despreciada, había logrado lo que probablemente todas las Myrtle de cualquier universo deseaban, meterse en los pantalones de Harry Potter. Aunque, claro, no de la forma más convencional. Parece que el señor Weasley no entiende la gravedad de la situación, dijo Snape, con una mezcla de disgusto y una pizca de diversión maliciosa en el rostro. Oigan, yo no tengo nada que ver con esto. Me defendí rápidamente, aunque aún con un rastro de risa en la voz. Esto no es mi culpa. Usted es el causante directo de todo esto. Exclamó McGonagall, su rostro rojo de indignación. Myrtle ya lo confesó. Bueno, pues debe ser un malentendido. Esto es una falsa acusación. Soy completamente inocente. Levanté las manos en señal de honestidad. Puedo defenderme de cualquier cosa que digan. La señorita Warren nos ha contado que usted fue quien le proporcionó esos artefactos recreativos y que, además, la incitó a actuar de esa manera. Dumbledore me miró directamente a los ojos, con esa expresión que mezclaba paciencia y decepción. Ahí está el problema, déjenme pensar un segundo. Me llevé una mano a la barbilla, fingiendo meditar profundamente. ¿Para inventar una excusa? Se burló Snape, arqueando una ceja. No, para recordar si realmente dije o hice algo que haya llevado a esto. Myrtle, giré hacia la fantasma, que flotaba tranquilamente con su pose orgullosa. Esto no tendrá algo que ver con lo que te dije en la fiesta, ¿verdad? Exactamente. Respondió Myrtle, inflando el pecho con entusiasmo. Hice lo que me dijiste. Tenías razón. Tenía que tomar el mando. Y mira, todo salió perfecto. Perfecto no es precisamente la palabra que usaría, Myrtle. Suspiré, volviendo a mirar a los profesores. Bien, creo que puedo explicar todo esto. Si me lo permiten, me gustaría presentar mi defensa. Hice una inclinación teatral, tratando de parecer respetuoso. Los profesores intercambiaron miradas. Dumbledore, Sprout y Flitwick finalmente asintieron, curiosos por escuchar lo que tenía que decir. McGonagall, en cambio, cruzó los brazos y me miró con los ojos entrecerrados, como si fuera un ratón atrapado bajo la mirada de un halcón. Esto es una pérdida de tiempo. Las pruebas están claras. Deberíamos llamar a los Aurores y enviarlo directamente a Azkaban. Le enviaré su regalo de Navidad allí si le parece bien. Snape, por supuesto, resopló con desprecio. Gracias por tu apoyo, Snape, siempre alentador como de costumbre. Rodé los ojos y respiré hondo antes de comenzar. Bien, primero que nada, quiero explicar cómo Myrtle consiguió esos objetos y, más importante, cómo es que puede usarlos. Hice una pequeña introducción de mi habilidad, cuidando de no dar demasiados detalles que pudieran comprometerme en el futuro. En realidad, poseer una técnica que permita a los fantasmas interactuar con objetos físicos es algo revolucionario, algo que sin duda sacudiría los cimientos del mundo mágico. Pero aclaré con seriedad que no tenía intención de volverme famoso por ello. No era un inventor buscando reconocimiento, solo alguien con una habilidad peculiar que prefería mantener en bajo perfil. Entonces, le di esos objetos porque somos amigos, y bueno, descubrí su afición. No pueden culparla, ¿saben? Myrtle murió siendo una adolescente en edad de ser empotrada como una yegua en celo. Señor Weasley, no vuelva a usar ese tipo de expresiones. Me interrumpió la profesora McGonagall, evidentemente indignada. Lo siento, profesora, fue una pésima elección de palabras. Déjeme continuar. Como decía, le entregué esos objetos como un buen amigo, pero también establecí reglas muy claras en nuestro trato.
Entre ellas, nunca debía revelar mi habilidad, jamás admitir que yo le había dado esas cosas, y bajo ninguna circunstancia debía usarlas para hacerle algo a ninguna niña en este castillo. Creía que estaba siendo suficientemente precavido. No soy un idiota que quiera crear un monstruo para dañar a los demás. Dije con la mayor sinceridad. Y aún así, esto sucedió, resopló Snape, con su característico desdén. Sí, bueno, y tal vez no fui tan inteligente como pensaba. Me aseguré de proteger a las chicas porque, en mi mente, solo ellas podrían estar en peligro. Nunca imaginé que los chicos fueran un posible blanco. ¿Qué puedo decir? Supongo que soy demasiado puro para concebir este tipo de escenarios. Exhalé teatralmente, adoptando la expresión más inocente que pude. Es un error honesto. ¿Y qué tiene que decir sobre el hecho de que Myrtle afirmó que usted fue quien le dijo que lo hiciera? Preguntó McGonagall, con un brillo implacable en los ojos. Ah, ahí está el segundo tema. Jamás le diría a Myrtle que hiciera algo así a Potter, incluso si lo odiara. Lo único que le dije aquella noche, al verla tan deprimida porque Potter había rechazado su invitación al baile, fue que no debía rendirse. Que a veces, si de verdad quieres algo, tienes que tomar la iniciativa para que las cosas avancen. Usé literalmente esas palabras. Toma la iniciativa. Nunca, en mis peores pesadillas, pensé que Myrtle las interpretaría de una forma tan extrema. ¿Es eso cierto, señorita Warren? Intervino Dumbledore, dirigiéndose a Myrtle con calma. Creo que sí, esas fueron exactamente sus palabras, admitió Myrtle sin dudar, como si no entendiera del todo el revuelo que había causado. Entonces, ¿se considera completamente inocente, a pesar de que sus acciones llevaron indirectamente a la profanación de Potter? Yo no lo veo así. Deberá asumir la culpa, insistió Snape con su gélido tono, dejando claro su deseo de verme encerrado en Azkaban. A ver, permítanme poner un ejemplo. Medité un momento antes de mirar a los profesores con la mejor cara de abogado defensor. Profesor Flitwick, si usted enseña el encantamiento de pulso y luego le dice a un estudiante que no se rinda en el amor, ¿es su culpa si ese estudiante usa de pulso para empujar a su rival de un acantilado? Profesora McGonagall, si enseña la transfiguración de búhos en binoculares y luego le dice a un alumno que debe esforzarse por obtener lo que desea, ¿es usted responsable si ese alumno usa los binoculares para espiar a alguien en los baños? Profesora Sprout, si enseña sobre las mandrágoras y anima a un estudiante a luchar por sus sueños, ¿es culpable si ese estudiante lanza una mandrágora para deshacerse de sus competidores laborales? Sí, creo que hemos entendido su punto, señor Weasley, me interrumpió Dumbledore, aunque había algo en su expresión que denotaba preocupación. Tal vez recordaba a otro estudiante talentoso con habilidades inusuales cuyas acciones también habían tenido consecuencias inesperadas. Bueno, esa es mi defensa. Solo ayudé a una amiga con palabras simples. Sí, le dije que no se rindiera, pero jamás que exagerara de esa manera. Tampoco estoy diciendo que Myrtle sea completamente culpable o que deba ser severamente castigada. Al final del día, esto también refleja un descuido de nuestra parte, los vivos, por no atenderla adecuadamente. Los fantasmas son parte inseparable de nuestras vidas. Basta con mirar al profesor Vince, quien sigue siendo nuestro maestro. Terminé mi argumento con calma, intentando deslindarme del problema sin abandonar a Myrtle. Después de todo, seguía siendo mi amiga. Mis palabras parecieron tener un efecto. Los profesores, excepto Snape, se quedaron pensativos. Incluso McGonagall, que había mostrado la mayor indignación, dejó escapar esa aura imponente y severa. Podía verla meditar, probablemente buscando alguna falla en mi lógica, pero no parecía encontrar nada contundente. Se inició una discusión entre los profesores. Yo, mientras tanto, permanecí en silencio en un rincón, dispuesto a intervenir solo si era necesario. Hablaron largo rato, y aunque Snape intentó insistir en mi culpabilidad, la votación final me favoreció. Por decisión mayoritaria, me levantaron los cargos. Sin embargo, aún hay un problema, señor Weasley, dijo el profesor Dumbledore, deteniéndome justo cuando me preparaba para salir del despacho. Tenemos que solucionar la situación actual. Aunque no sea el causante directo, fue parte de este incidente, y creo que sería razonable que nos ayude a resolverlo. ¿Qué sugiere que hagamos? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Claramente no esperaban que resolviera todo, pero buscaban mi opinión como punto de partida para afrontar una situación tan peculiar. Bueno, no creo que sea tan difícil solucionarlo, comencé con confianza.
Primero, reúnan a todos los que sean conscientes de lo que pasó. Los compañeros de habitación de Harry, los alumnos de Gryffindor que pudieron haberse enterado, y cualquiera más que lo haya descubierto. Luego, usen un hechizo desmemorizante. ¿Está sugiriendo que alteremos la memoria de nuestros propios estudiantes?, exclamó McGonagall, horrorizada. Su instinto protector hacia los alumnos la hacía reaccionar con fuerza ante la idea de manipular sus mentes. Entonces, ¿qué propone? ¿Que dejemos que esto se divulgue? ¿Que quede en la memoria de todos para siempre y que el niño que vivió se convierta en el niño con el culo desflorado por un fantasma? Dejé que mis palabras impactaran. ¿Tiene idea del daño psicológico que Harry podría sufrir? Incluso si los demás no lo mencionan, él empezará a verlo en sus miradas. Burla, compasión o lástima. Y con el tiempo, la situación solo empeorará. Esto lo consumirá hasta que ya no lo soporte. Los escenarios que eso puede generar son desastrosos. Aislamiento social, suicidio, retraimiento total hasta convertirse en un ermitaño, o peor aún, un odio desmedido que lo arrastre al lado oscuro, buscando vengarse de todos los que crea que se ríen de él, culpables o no. ¿Realmente quiere ver cómo Harry se destruye lentamente? Mis palabras parecieron hacer mella en McGonagall. La profesora permaneció en silencio, reflexionando con el rostro sombrío. La posibilidad de que algo así pudiera suceder parecía demasiado real, no segura, pero sí posible. Creo que borrar estos instantes específicos de memoria no causará daño alguno, dijo Dumbledore finalmente, con un tono solemne. Podía ver que también había considerado el peor escenario en su mente, y para alguien que necesitaba a Harry preparado para enfrentar a Voldemort, no podía permitirse que quedara atrapado en un trauma como este. También podríamos considerar otra opción, añadió tras una pausa. Podríamos hacer que quienes saben lo ocurrido firmen un contrato mágico que les impida divulgarlo. ¿Dónde está Harry?, pregunté, intentando avanzar hacia la solución del problema. En la enfermería, respondió la profesora Sprout, notoriamente sonrojada. Madame Pomfrey está tratando sus heridas. Bien, solo necesitamos suministrarle veneno de su Opindevil diluido, comencé a explicar. Para borrar sus malos recuerdos, completó Flitwick de manera automática, captando al instante mi idea. Oigan. Entonces lo que hice no servirá para nada más que tener un lindo recuerdo, protestó Myrtle, cruzándose de brazos con aire indignado. Y de paso, Myrtle, creo que necesitas unas clases de ética y moral. Señalé a la profesora McGonagall. Estoy seguro de que ella estará encantada de ayudarte. Creo que tiene todo el derecho. Myrtle miró a McGonagall con ojos suplicantes, mientras la profesora le devolvía una mirada severa. Lo siento, Myrtle, añadí con un tono que intentaba ser compasivo. Pero cometiste un error. Creo que Minerva podrá enseñarte lo que está bien, lo que está mal y cómo funciona una relación sana. Me detuve un momento, levantando mi mano para dejar que una ligera aura rojiza brillara en mis dedos. Myrtle tembló al ver el destello y, con un puchero, asintió tristemente. Bueno, parece que el señor Weasley lo tiene todo bajo control, comentó Snape con su habitual tono sarcástico. Sin embargo, creo que no tiene idea de lo complicado que es conseguir veneno de su Opindevil. Por supuesto que lo sé, profesor. Y sé también que usted debe tener algo guardado en sus cosas, respondí con los ojos en blanco, sin paciencia para su intento de contradecirme. Y si no, casualmente tengo un poco conmigo, por si hiciera falta. ¿Cómo es posible que un simple estudiante posea una sustancia tan estrictamente controlada? Snape no tardó en girar hacia mí con su típica expresión acusadora. No creo que ningún establecimiento venda algo así a un menor de edad. ¿Hay algo más que quiera confesar, señor Weasley? Suspiré, ya cansado de su tono. ¿Un amigo de un conocido, a quién le importa? Pregúntenle a Dumbledore, él sabe de quién y de dónde lo conseguí. Moví la mano con desdén, desviando todas las miradas hacia el director. Dumbledore, imperturbable, se limitó a acariciarse la barba mientras decía con calma. Es de una vieja alumna. Tiene un nuevo negocio, que también funciona como restaurante. Los invitaré a comer allí durante las vacaciones. Su rapidez en cambiar de tema delató que no quería ahondar en los detalles. En fin, dije, retomando el control de la conversación. Y por último, Snape puede meterle una poción curativa a Potter por el culo y enviarlo a la cama. Esto quedará como si nunca hubiera sucedido. Hice una pausa, mirando a los profesores con una leve sonrisa. Y si me disculpan, tengo horas de sueño que recuperar y, por alguna razón, una erección que no baja.
Estoy empezando a preocuparme. Capítulo 243. Desastre lácteo en la enfermería. Al final, terminé pasando la noche en la enfermería, contra mi voluntad. Mi plan original era mucho más simple. Ir al hospital del feudo o usar mis propios poderes para solucionar el problemita. Pero no, los profesores decidieron arrastrarme como si fuera un criminal, y allí me dejaron, prisionero de una elección imposible. El tratamiento, obviamente, no llegó de inmediato. Aparentemente, mi situación no era una emergencia comparada con la de Potter, que estaba en un estado aún más lamentable. Consideré escaparme y dejar un clon tomando mi lugar, aprovechando que mis clones no pueden tener erecciones. Así parecería que me había curado milagrosamente. Pero fallé, y claro, la profesora McGonagall no estaba dispuesta a dejarme mover ni un dedo sin supervisión luego de eso. Aunque sí use mis clones de todos modos, pero solo para traer un poco de veneno diluido de Swoop y Neville. Le ofrecí a los profesores usar mis propias existencias en lugar de las de Snape, como una especie de disculpa por haber provocado este desastre. No es que me importara mucho toda la situación, pero al menos gané algunos puntos con los profesores. La enfermería estaba inusualmente llena esa noche, probablemente porque mi fiesta había dejado secuelas entre los asistentes. Desde mi cama, pude ver a Potter siendo atendido tras unas cortinas. Aunque no podía verlo directamente, los sonidos eran explícitos. Pobre. Cuando Snape apareció con una poción, la tensión en la sala subió. Los demás estudiantes, que no tenían idea de lo que realmente estaba pasando, asumieron lo peor cuando Snape salió sin decirle una palabra y todo sonido había cesado. No los culpo, parecía que acababa de ejecutar a Potter. Finalmente, llegó mi turno. Si creías que esto no podía ser más incómodo, permíteme corregirte. No solo tenía una erección que ya duraba horas, sino que ahora tenía una audiencia. McGonagall seguía allí, pero decidió llamar a Sprout como refuerzo, probablemente porque mi intento fallido de intercambiarme con un clon invisible no ayudó a calmar su desconfianza. Por suerte, logré convencerlas de que no llamaran a Snape ni a Flitwick. Si alguien tenía que presenciar mis problemas relacionados con mi pene, prefería que fueran mujeres. Ahí estaba yo. 2 mujeres mayores a mi lado, una con la mano en mi hombro como si fuera a azugarme en cualquier momento. No creo que lo hicieran por venganza. Parecía más preocupación genuina mezclada con una absoluta falta de confianza en mi criterio. Admito que traer veneno de Swoop y Neville como si fuera té de hierbas no ayudó a mejorar mi reputación. Finalmente, Madame Pomfrey llegó para atenderme. No esperaba que la razón de mi visita fuera algo tan evidente. Primero, se quedó boquiabierta al verme, luego hizo lo mismo cuando McGonagall y Sprout le explicaron que esa era la razón exacta por la que estaba aquí. Por favor, bájate los pantalones, ordenó con la profesionalidad que solo alguien que ha visto de todo puede mantener. Lo hice, con absoluta vergüenza. Cuando mi falo apareció en todo su esplendor, hinchado y casi morado, no solo me asusté yo. Pomfrey se inclinó, varita en mano, y comenzó a examinarlo de cerca. Cuando extendió su mano para moverlo y tener una mejor visión de la situación, algo inesperado sucedió. Al primer contacto, fue demasiado estímulo. Antes de poder procesarlo, comencé a correrme con una fuerza descomunal. Lo que siguió fue digno de una escena de una película porno o de terror. Chorro tras chorro de esperma salió disparado, y no estoy hablando de algo moderado. Era como si alguien hubiera conectado una manguera a presión. Las 3 mujeres mayores quedaron atrapadas en la línea de fuego, completamente desprevenidas ante el tsunami de leche que las atacó. Pasaron varios segundos, muchísimos segundos, hasta que finalmente me detuve. Solté un suspiro de alivio, mirando a un erecto, pero con un aspecto mucho más saludable. Claro, eso era un avance pero las consecuencias a mi alrededor eran innegables. Las 3 mujeres estaban inmóviles, con los ojos abiertos como platos y, literalmente, pintadas de blanco. La sorpresa había dejado a más de una con la boca abierta, lo cual, considerando la situación, no ayudó en absoluto. Incluso la chica en la cama de al lado, quien no se había salvado del todo, tenía la misma expresión de desconcierto, aunque su dosis fue mucho menor. Les juro, y empecé a decir, tratando de parecer serio mientras la vergüenza me consumía, y que usualmente duró más. Es la primera vez que me pasa. Por alguna razón, mis intentos de humor no cayeron bien. Las 3 mujeres, que acababan de recibir un bucaque involuntario, no tardaron ni un segundo en lanzarse hechizos de limpieza sobre sí mismas y el área. Sin embargo, la limpieza mágica no parecía suficiente.
El olor persistía en el aire, y el sabor en sus bocas, aunque fuera psicológico, las tenía inquietas. Para evitar más humillación, conjuraron una cortina para bloquear la vista y un hechizo de insonorización. Claro, eso hubiera sido útil antes de que toda la sala presenciara mi espectáculo. No eres demasiado joven para probar con esas cosas. Explotó Madame Pomfrey, visiblemente molesta, aunque sorprendentemente calmada comparada con las demás. Si abusas de esto a esta edad, te vas a quedar sin falo en unos años. Ni siquiera deberías tener acceso a este tipo de pociones, agregó, con una mirada más de decepción que de rabia. ¿Qué pasa, Poppy? Preguntó McGonagall, claramente esforzándose por ignorar el hecho de que un estudiante había llegado tan lejos con ella. El señor Weasley consumió un potente afrodisíaco. Uno muy potente, explicó Pomfrey, suspirando como si todo esto fuera otro día más en su trabajo. He presenciado casos como este, pero nunca había visto a un estudiante tan aventurero. McGonagall y Sprout se miraron con incomodidad, sus ojos llenos de comprensión mutua. Ambas suspiraron aliviadas, como si una nube negra se hubiera disipado de repente. Por un momento, por las extrañas reacciones de sus cuerpos, habían temido que la situación las hubiera excitado, lo que las habría llevado a cuestionarse seriamente si debían empezar a mantener distancia con sus alumnos. Pero no, era simplemente el efecto de las drogas. Ese alivio repentino, sin embargo, fue seguido por miradas acusadoras dirigidas directamente hacia mí. ¿Y bien, señor Weasley? ¿Tiene algo que decir en su defensa? Preguntó McGonagall con una mezcla de indignación y resignación. Oigan, no me miren así. Les juro que no tengo idea de qué están hablando, dije, levantando las manos en un gesto defensivo. ¿Qué y cuánto tomaste? Preguntó Madame Pomfrey, cruzando los brazos con un gesto severo. Su mirada penetrante parecía querer atravesar mi alma. Solo pude devolverle una mirada confundida. ¿Tomar qué? En serio, no sé de qué hablan. Señor Weasley, intervino McGonagall con un tono que haría temblar a cualquiera. Le recomiendo que empiece a hablar ahora, antes de que esto empeore. Profesora, se lo juro. No tomé nada. Me desperté en esta situación. McGonagall frunció el ceño, claramente intentando decidir si estaba mintiendo o si realmente era tan idiota. No quiero hacer suposiciones, pero no me gustaría creer que usted y la señorita Granger o cualquier otro estudiante están involucrándose en este tipo de actos, o consumiendo este tipo de pociones en la escuela, dijo, casi tartamudeando al pronunciarlo. Desde lo más profundo de mi corazón, profesora, le aseguro que no es así, respondí, aunque incluso yo estaba empezando a dudar. Sabía que no había tomado nada, pero ¿y entonces qué demonios había pasado? Todos fuimos jóvenes, querido, pero algo así, intervino la profesora Sprout, que hasta ahora había permanecido callada. Colocó una mano en mi hombro con una compasión que me resultó inquietante. Si necesitas hablar, puedes confiar en nosotras. Observé cómo Sprout y McGonagall parecían haberse metido de lleno en los roles de policía bueno y policía malo. En cualquier otra circunstancia, me habría resultado gracioso, pero tenía asuntos más urgentes que atender. Te lo diré sin rodeos, niño, continuó Pomfrey con una voz grave y preocupante. Una poción como esa, tomada a tu edad o a cualquier edad puede dañar permanentemente tus genitales. Y sinceramente, no creo que por un poco de diversión momentánea estés dispuesto a arriesgar tu futura felicidad. Sus palabras me dejaron pálido. Aunque estaba bastante seguro de que mis poderes, o algún recurso de mi feudo, podían curar cualquier mal, la idea de perder al pequeño Red era suficiente para aterrar a cualquiera. ¿Qué tomaste y con quién? Porque las chicas también pueden verse afectadas, aunque no de manera tan grave como los hombres. Eso sí, si pasan demasiado tiempo expuestas, podría haber consecuencias. Incluso si no ingieren nada directamente, tu semen potenciado por esa poción también puede tener efectos secundarios en tu pareja, pero sin los peligros a los que tú te enfrentas. Aunque, Pomfrey se detuvo, mirándome con una mezcla de sorpresa y preocupación. Es extraño. Con algo tan fuerte como lo que has consumido, deberías estar mareado, aturdido y o completamente consumido por la lujuria. Pero no parece que estés bajo esos efectos. En la sala de los menesteres, gemidos adorables no. Más gentil, se escuchó entrecortado. No, te puedo parar y... respondió otra voz, jadeante y desesperada. De vuelta en la enfermería, tragué saliva. De verdad, no tengo idea de qué poción están hablando.
no he consumido nada. Nunca lo necesité, dije, inflando el pecho con orgullo. El silencio que siguió fue incómodo, y sus miradas severas me hicieron darme cuenta de mi error. Está bien, está bien. Sí, he tenido sexo, confesé rápidamente, levantando las manos como si eso fuera a calmar el juicio que caía sobre mí. Pero me gustaría que lo mantuvieran en secreto. Sé que no se ve bien en alguien de mi edad. Dejemos eso para otro momento, declaró finalmente McGonagall con un suspiro de resignación, aunque dejando claro con su mirada que este asunto no estaba ni remotamente cerrado. Por ahora, díganos qué consumió. Eso es lo principal. Nada. Insistí, casi desesperado. Como ya les dije, nunca he necesitado esas cosas. Además, pasé casi toda la noche después de la fiesta charlando con un fantasma en una celebración llena de fantasmas. No creo que haya un afrodisíaco tan potente como para hacerme y bueno y metérsela a algo intangible, dije, consternado. Las tres mujeres me miraron con una mezcla de incredulidad y escepticismo. Pueden preguntarles a cualquiera de los fantasmas o directamente a la dama gris, añadí, cruzando los brazos para reafirmar mi punto. Se miraron entre ellas, intercambiando miradas de juicio silencioso durante unos segundos tensos. Finalmente, parecieron ceder y aceptar mi relato, aunque sus rostros seguían cargados de duda. Les detallé todo mi día, tratando de encontrar algún posible punto en el que pudiera haber estado expuesto a algo extraño, pero no se llegó a ninguna conclusión clara. Bien, dijo Pomfrey al final, frotándose la sien como si tuviera una jaqueca. Lo importante ahora es solucionar tu situación. Sin saber qué causó esto, no podemos administrarte un antídoto directamente. Podría ser contraproducente si genera una mala reacción. Podría estudiar tu caso con magia para determinar la naturaleza y características del afrodisíaco, pero eso tomaría demasiado tiempo, y en casos como este es mejor resolverlo rápidamente, o el daño que mencioné antes será más severo. Lo que usted diga, contesté, aunque ya tenía mi plan en mente. Si no veía una solución clara y no me dejaban marcharme pronto, pensaba escaparme directo al hospital de mi feudo. No importaban las consecuencias, nadie se mete con mi falo. Las opciones que tenemos son: que trates de de eyacular continuamente hasta que elimines la poción de tu sistema. Por lo menos eso aliviaría tu estado mientras yo investigo para determinar un curso de acción si no mejoras. Si nada funciona, podríamos recurrir a métodos más arriesgados, aclaró Pomfrey con un tono profesional que no coincidía con el contenido de sus palabras. Asentí con resignación. Las profesoras, tras pensarlo brevemente, decidieron que este plan era lo mejor por ahora. Se encargarían de conseguirme un permiso de ausencia en caso de que esto se complicara y, gracias a mis habilidades de persuasión, logré evitar que enviaran un aviso a casa y por lo menos por ahora. Lo dejamos en tus manos, Poppy, dijo McGonagall, claramente ansiosa por marcharse y recuperar su sueño interrumpido. Se giró hacia mí y añadió: adiós, señor Weasley. Espero explicaciones más detalladas cuando esté mejor. Adiós, Red. Cuídate, dijo Sprout, colocándome una mano en el hombro con un gesto reconfortante. Ese fue el error. Mi cuerpo, en este estado hipersensible y mis bolas, que parecían haberse recargado, reaccionó de inmediato al contacto. Sentí un estremecimiento, y antes de darme cuenta, una nueva erupción salió disparada, esta vez más controlada pero lo suficientemente potente como para cubrirlas a las tres de nuevo. Hubo un momento de silencio incómodo. Slap. La mano de McGonagall aterrizó directamente en mi cara. Ahora estoy en la habitación privada de Madame Pomfrey, en la enfermería, con una marca de una bofetada en la cara. Mi tratamiento consistía en masturbarme continuamente, liberándolo todo en un contenedor que Pomfrey limpiaba constantemente y usaba su contenido para analizar mi condición. Sin embargo, lo que ocurrió después me dejó atónito. Pomfrey, quien claramente se había visto afectada por mis descargas anteriores y el constante olor del afrodisíaco, comenzó a comportarse de forma extraña. Antes de que pudiera reaccionar, la vi detrás de mí, murmurando cosas ininteligibles mientras me ayudaba a aliviarme. Sus manos se movían con destreza, y su boca rozaba mi cuello. Ya no usaba el contenedor. Ahora, todo estaba siendo disparado por la habitación, cubriéndonos a ambos. Por algún motivo, ella parecía completamente aturdida y fuera de sí. Yo, por otro lado, mantenía mi mente clara, lo cual atribuía a mi resistencia natural desarrollada por el continuo fortalecimiento de mi magia de sangre. En fin, ella siguió exprimiéndome toda la noche.
Y bueno, Pomfrey no fue la única afectada. Sprout y McGonagall tampoco lograron dormir esa noche. Ambas tuvieron que recurrir a soluciones privadas en sus habitaciones para lidiar con sus propias situaciones antes de decidir volver a la enfermería. Capítulo 244. ¿Verdad revelada? Fue recién en el desayuno cuando finalmente pude salir de la enfermería. Mi estado y bueno, dejémoslo en que no era el mejor. No me vi en un espejo, pero estaba casi seguro de que parecía una pasa de uva humanoide después de todo lo que había ocurrido. Había eyaculado suficiente como para llenar una piscina y eso no es tan divertido cuando no era algo que tenías en mente. Mejor ni hablar de lo que pasó con la enfermera. Agradezco que me echara una mano, o varias, hizo todo mucho más llevadero. Pero la despedida de esta mañana fue algo incómoda. Sus palabras, todo lo que pasó fue un tratamiento puramente profesional, mientras apuntaba su varita hacia mí, no se me van de la cabeza. Solo diré que sus manos médicas son muy diestras y no me negaría a una segunda ronda de ayuda profesional, aunque primero tengo cosas más urgentes que atender, como comer mucho. Al llegar al gran comedor, lo único en mi mente era la comida. Me arrastré hasta la mesa de Slytherin como un zombi recién salido de su tumba. Mi entrada no pasó desapercibida, especialmente cuando, al sentarme, comencé a devorar todo lo que estaba a mi alcance. No me importó parecer un cerdo. Mi prioridad era sobrevivir. Las chicas de mi grupo me miraron con preocupación. Todas estaban algo cansadas después de la fiesta de ayer, pero mi nivel de agotamiento era otro. Mis ojeras lo decían todo. Poco después, Ginny apareció. Se sentó frente a mí, y me sorprendió notar que tenía las mismas ojeras que yo. Comía como un zombi también, aunque con más pausa. Las chicas, claro, notaron esto al instante. ¿Están bien?, preguntó Tracey, con un deje de preocupación en su voz. Y murmuré sin ganas de elaborar. Y respondió Ginny, igual de desganada. ¿Tuvieron otra fiesta privada ustedes solos? Porque parecen destruidos, insistió Tracey con una ceja levantada. No. Reaccionó Ginny de golpe, nerviosa, despertándose de su trance. Todos la miramos, confundidos. Ella, al darse cuenta de su propio sobresalto, bajó la cabeza y siguió comiendo en silencio. ¿Deberían ir a la enfermería?, sugirió Pansy, algo preocupada. No. Fue mi turno de reaccionar instintivamente, lo cual solo aumentó las sospechas. Traté de corregirme de inmediato. Digo, no es necesario. Solo necesito comida, líquidos y mucho descanso, y añadí, intentando sonar convincente. Las chicas siguieron lanzándonos preguntas, pero Ginny y yo apenas respondimos con monosílabos. A pesar de mi propia curiosidad por su estado, decidí dejarlo para más tarde. Mi prioridad ahora era recuperarme. Había dejado un clon descansando para compensar mi estado físico, pero todavía tardaría un poco en equilibrarse. Claro, tenía formas de recuperarme más rápido, pero en mi aturdimiento no podía pensar con claridad. ¿Y Luna?, pregunté de repente, al notar que no la veía ni en nuestra mesa ni en ninguna otra. Ginny volvió a reaccionar de golpe, esta vez con un leve sonrojo y su cabello ligeramente erizado. Está durmiendo y está cansada, y murmuró casi inaudiblemente, bajando la mirada hacia su plato. y ascendí, sin querer plantear más preguntas en ese momento. Mi cerebro estaba demasiado agotado para investigar, aunque sabía que algo raro estaba pasando. El desayuno pasó rápidamente. Como ni Ginny ni yo éramos capaces de mantener una conversación decente, las chicas comenzaron a hablar entre ellas, centrándose en las noticias recientes. La Cámara de los Secretos. Que Ronald y Harry hubieran sido encontrados petrificados frente a Filch y su gata era el tema principal de Hogwarts en ese momento, seguido de cerca por mi grandiosa fiesta de la noche anterior. Todos especulaban sobre lo ocurrido. ¿Qué lo había causado? ¿Quién estaba detrás y qué podría suceder a continuación? Escuchaba pasivamente tanto a las chicas como a los murmullos de los estudiantes cercanos, mientras meditaba sobre mis próximas acciones. Aunque no estaba en mi mejor estado mental, aún podía hilvanar algunas ideas. Al terminar de comer, me levanté y llamé a Ginny para que me siguiera. Su reacción fue inmediata. Parecía que se le helaba el corazón. Caminamos en silencio por los pasillos, los dos con unas ojeras que nos hacían parecer pandas. Era evidente que Ginny estaba nerviosa. Su respiración era errática, y sus pasos, torpes. Finalmente, llegamos a un pasillo poco concurrido, donde los alumnos más cercanos estaban a varios metros de distancia.
Hindi, ¿hay algo que quieras confesar? Pregunté, apoyándome contra la pared para no perder el equilibrio. Ik. Hindi dio un pequeño salto, asustada, y de repente rompió a llorar, como si una avalancha de emociones la hubiera desbordado. Entre sollozos, intentó hablar perdón y Red y hermano y yo. ¿Y abriste la cámara de los secretos? Pregunté con seriedad, manteniendo la calma, esperaba que, por su reacción, confirmara mis sospechas. ¿Qué? Repitió Hindi, levantando la mirada con confusión. Su llanto se detuvo por un momento, sus ojos hinchados mostrando sorpresa genuina. Fuiste tú, ¿verdad? Petrificaste a Filch y a Norris, conseguiste el diario y no tienes que preocuparte. Lo solucionaremos, pero tienes que decírmelo. Red no. Respondió, dubitativa, pero con sinceridad. Su alivio fue palpable, aunque parecía estar cargando con otro peso sobre sus hombros. Yo no fui. Ni siquiera lo vi. Solo sé que Ron está involucrado, y dijo con un tono nervioso, pero honesto. Preferiría ser culpable de los ataques antes que enfrentar el miedo que le daba que supiera lo que realmente escondía. Entonces, ¿por qué lloras? Pregunté, sin notar señales de que estuviera mintiendo. En realidad, mi pregunta inicial había sido una apuesta. Parecía que había fallado. ¿Hay otra cosa que hayas hecho, Kei? Comencé a decir, pero algo en mi mente hizo clic de repente. No. Yo no hice nada. Negó rápidamente, casi a gritos, interrumpiéndome antes de que pudiera terminar mi frase. Su desesperación era evidente. ¿Hindi, y viniste a mi cuarto anoche? Pregunté, empezando a conectar las piezas. Mi voz temblaba de incredulidad. Hindi, por favor, dime que no fuiste a mi cuarto a drogarme con algo. Yo, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos nuevamente. De repente, se lanzó hacia mí y me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Perdón, Red. Por favor, no me dejes, Hindi. Grité, enojado y empujándola ligeramente para separarla. ¿Por qué demonios hiciste algo así? Todo es tu culpa. Me gritó de vuelta, su voz temblorosa entre el llanto. Tú me obligaste y era tu castigo, y por ser la puta de Hogwarts, por andar detrás de todas esas chicas. Su confesión llegó con una mezcla de rabia y desesperación, pero aún así, no soltó el abrazo. Enterró su rostro en mi pecho y siguió llorando. Pero por favor, no me dejes, y sé que fue una tontería, pero no quiero perderte. Esta es tu venganza por eso. Grité, incrédulo. Pensé que ya habíamos dejado ese tema atrás. Hindi, no puedes darme pociones desconocidas mientras duermo. Es peligroso. ¿Y si me hubieras matado? Hindi se congeló ante mis palabras. En ese instante, su expresión cambió. Algo pareció hacer clic en su mente. Mientras yo continuaba regañándola, ella comenzó a procesar la situación, dándose cuenta de algo crucial. Yo no sabía toda la verdad. Solo era una venganza, y respondió Hindi, con un tono dubitativo, pero claramente más tranquila. Estaba tanteando el terreno. Solo quería desquitarme una última vez antes de perdonarte del todo. ¿Sabes siquiera qué me diste? Estuve toda la noche en la enfermería, Hindi. Fue un desastre absoluto. Red perdón, y murmuró con la cabeza gacha, evitando mirarme a los ojos. Yo no podía saberlo, pero esa postura escondía un extraño alivio. Hindi estaba convencida de que, si yo supiera todo, mi reacción sería mucho peor. ¿Dónde conseguiste esa poción? Dije, levantándola suavemente por los hombros para obligarla a mirarme. Y más te vale no mentirme. Lo que vi fue una Hindi destrozada. Sus lágrimas seguían cayendo, y su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Parecía que de verdad se sentía culpable. Con el mercader, y dijo al fin, sollozando. Le pedí algo que te hiciera sentir incómodo por un buen tiempo, pero sin que te matara, y no sabía que sería tan grave, y la escuché, intentando procesar lo que decía. Parecía tan inocente, tan genuina en su arrepentimiento, que no pude hacer más que creerle. Eso, y dije, luchando por encontrar las palabras sin ser demasiado explícito. Eso fue más que incomodarme, Hindi. Hice una pausa, pero de repente reaccioné con alarma. Hindi. Dime que no probaste esa poción con alguien más. ¿La tomaste tú? No, y respondió, visiblemente nerviosa. Evitó mi mirada, pero parecía estar recordando algo. Su mente volvió al día anterior, a lo que había ocurrido con Luna. Aunque ellas no habían consumido la poción directamente, algo definitivamente las había afectado. Dime la verdad, Hindi. Eso que usaste era algo muy fuerte, insistí, mirándola con seriedad.
No, y como mucho, lo olí un poco cuando lo vertí en tu boca, respondió, recordando mis consejos sobre cómo mentir u ocultar la verdad. Siempre revelando algo para que sonara creíble. Maldita sea, Hindley. Esa poción era demasiado potente. Ni te imaginas lo que puede hacer con solo olerla, dije, sintiéndome cada vez más frustrado. Vamos a la enfermería. ¿Qué? ¿Por qué? Hindley trató de resistirse cuando tiré de ella con firmeza. Hindley, esa poción era, y hice una pausa, sintiendo la vergüenza arder en mi rostro. Era un afrodisíaco. No es algo que deba quedarse en tu sistema. Tenemos que asegurarnos de que al olerla no te haya afectado ni te cause algún daño oculto. Estoy bien, Red se soltó de mi agarre con un movimiento brusco. Si algo estuviera mal, te lo diría. No tienes que llevarme a la enfermería. Su tono era defensivo, pero había un matiz de nerviosismo. No quería que la revisaran, temiendo que cualquier examen pudiera revelar algo más. Hindley, esto no es un juego. Yo estuve toda la noche lidiando con los efectos de esa poción, tratando de evitar que causara, y me detuve de golpe. Algo en su rostro me llamó la atención. Hindley, ¿por qué tienes esas ojeras? Por nada. Respondió rápidamente, desviando la mirada y ruborizándose. ¿Dónde estuviste anoche, además de en mi cuarto? Pregunté, empezando a temer lo peor. En la sala de los menesteres y con Luna, murmuró tímidamente, apenas audible. ¿Luna también olió la poción? Pregunté, un poco más aliviado al saber que al menos no estuvo en contacto con otro hombre bajo los efectos de la droga. Sí, respondió débilmente, su voz casi apagada. ¿Y estás bien ahora? Pregunté con más insistencia. Sí, y su voz se volvió aún más baja, apenas un susurro. Suspiré, pasándome la mano por el rostro. No estaba seguro de cómo abordar lo que sospechaba que había sucedido. Finalmente, reuní el coraje para preguntarle. Hindley, creo que necesitamos hablar de ciertas cosas. ¿Sabes lo que es la masturbación, verdad? Pregunté, sintiéndome profundamente incómodo al recordar una conversación similar que tuve con Tina en el pasado. Cállate. Exclamó de inmediato, interrumpiéndome con una mezcla de enojo y vergüenza. Cruzó los brazos con firmeza, lanzándome una mirada indignada. Sé todo lo que tengo que saber. Estoy bien, y no tienes que preocuparte. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a ver cómo está Luna y llevarle algo de comer. Dicho esto, se dio la vuelta bruscamente y salió casi corriendo. Me quedé en mi lugar, observándola alejarse con pasos apresurados, incapaz de detenerla. Pero lo que no sabía era que Jimmy no se había alejado tanto como aparentaba. Se había escondido tras una pared cercana, fuera de mi vista, y allí dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Sentía que nunca había estado tan cerca de sufrir un ataque al corazón. Suspiré otra vez, agotado y con la cabeza llena de pensamientos. Esa conversación no era algo que quisiera tener con mi hermana, y, por su reacción, parecía innecesaria. Sin embargo, la idea de que Hindley y, probablemente, Luna hubieran pasado la noche puliendo sus perlas no dejaba de incomodarme. Al menos, me tranquilizaba que nadie se hubiera aprovechado de ellas bajo el efecto de la poción. Sin embargo, la preocupación persistía. Aunque no era algo que pudiera mencionar directamente, me inquietaba la posibilidad de que se hubieran lastimado de alguna manera por una masturbación excesiva. Pensé en las horas que pasé en la enfermería, lidiando con el efecto de la poción y las propias heridas de fricción. Sabía que debía estar atento, aunque fuera desde las sombras, sin invadir demasiado su privacidad. Tal vez podría pedirle a alguna de las chicas que hablara con ellas sobre el tema. Claro, aún quedaba mucho por discutir y regañarla. Hindley me había drogado y eso no era algo que pudiera simplemente olvidar, pero por ahora decidí esperar. Primero debía asegurarme de que ambas estuvieran bien. Capítulo 245. El problema no termina. Con el pasar de las horas, mi estado fue mejorando, aunque, siendo honesto, no podía soportar la agonía de mi recuperación a paso de tortuga. Así que, en cierto punto, me usé todos mis medios de recuperación. Varios clones dormidos en simultáneo, pociones mágicas de todo tipo, y una ingesta desproporcionada de comidas restauradoras y energéticas. ¿Resultado? No llegué al 100%, pero andaba rozando un 85%, quizás un 90% si el viento soplaba a mi favor. Fue en este estado semidecente cuando me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor, las miradas y comentarios a mi alrededor. La situación de la Cámara de los Secretos había dejado a medio mundo con los pelos de punta.
Los pasillos estaban llenos de cuchicheos, y una historia de Hogwarts parecía estar en las manos de todos los estudiantes. Es evidente que la existencia de ese libro en la biblioteca había desaparecido. Incluso las chicas de mi grupo no fueron inmunes a la intriga. Mi grupo, aunque disperso por los pasillos del castillo, parecía tener una sincronización mental digna de una colmena. Cada una venía a preguntarme exactamente lo mismo. Sí, soy el más enterado de nuestra pequeña sociedad secreta, al menos en lo que respecta a conocimientos diversos. Para evitar repetirlo varias veces, decidí que discutiríamos todo en la guarida. Ya en nuestro territorio y con la atención de todas, hice un resumen básico de los hechos. Eso sí, me guardé varios detalles. No porque no confiara en ellas, sino porque no estaba seguro de cuáles serían mis planes sobre esto todavía y prefería evitar problemas a futuro. Además, aproveché la ocasión para darles consejos sobre precauciones y sugerir que retomaran su entrenamiento con más intensidad, usando la excusa de estar preparadas para cualquier cosa. Lo que no sabía es que, mientras yo intentaba vivir mi vida normal para mis estándares, claro, un rumor comenzaba a prender como pólvora entre los estudiantes del castillo. No le presté atención al principio. Ya tenía suficientes cosas en la cabeza, como no haber visto a Hindi o Luna en todo el día. Ambas desaparecieron a la sala de los menesteres y ni se molestaron en bajar a comer. Al menos logré tranquilizarme un poco al comunicarme con ellas a través de mensaje. Lo que yo no había notado en mi estado de cansancio era que McGonagall y Sprout tenían las mismas ojeras que Hindi y yo durante el desayuno, al cual se obligaron a ir con expresiones cansadas y cabeceando de vez en cuando. Aunque, a pesar de todo, muy profesionalmente, aunque con respuestas eran lentas y cortas, mantuvieron la dignidad de un profesor durante la mañana. No lo noté después porque parecía que se tomaron el día para poder descansar un poco. Fue al día siguiente cuando las miradas se hicieron más obvias, y no solo para mí. Resulta que, aunque nadie tenía la historia completa, ciertos detalles de lo sucedido en la enfermería comenzaron a correr como un incendio descontrolado, agravado por lo sucedido en el primer año. La profesora McGonagall, por ejemplo, estaba dando su clase cuando notó cómo varios alumnos la miraban y cuchicheaban entre ellos. Su reacción fue responder ante estas acciones descontando puntos, para luego ignorarlos, como siempre, pero quizás esta vez debió prestarle atención. Algo similar le ocurrió a la profesora Sprout. Por mi parte, estaba acostumbrado a ser tema de conversación, pero nada me preparó para lo que vino después. Fue durante un descanso cuando las gemelas Patil y Lavender Brown se acercaron con hambre de chisme. Lavender, en particular, tenía una emoción insana en sus miradas y me soltaron lo siguiente. Red, ¿es cierto que tienes una relación secreta con la profesora McGonagall y la profesora Sprout? Y. Que en la noche de Halloween se escabulleron juntos a la enfermería para ir. Parvati, la forma en que lo dijo, con timidez aparente, pero ojos llenos de morbo, fue suficiente para que mi cerebro colapsara en un intento de procesar semejante pregunta. Para empeorar las cosas, Lavender parecía estar al borde de un gran orgasmo, esperando ansiosa mi respuesta para culminarlo. Me quedé completamente fuera de mí mientras trataba de racionalizar lo que acababan de decirme, al mismo tiempo que veía como Lavender parecía estar a punto de tener un orgasmo si llegara a decir que sí. ¿Qué? Fue todo lo que logré articular. Poco después entendí lo que estaba pasando cuando las chicas me arrastraron a la guarida. Al llegar, me encontré con varias más esperándome, mientras otras iban llegando poco a poco. En el trayecto, las miradas seguían persiguiéndome. Curiosas, morbosas, algunas incluso evaluadoras, como si estuvieran sacando conclusiones absurdas en tiempo real. Para colmo, nuestra guarida estaba más llena que nunca, abarrotada de gente cuya curiosidad por los rumores sobre mí casi había eclipsado por completo los chismes sobre la Cámara de los Secretos. Cuando mi grupo se reunió y comenzó el interrogatorio, yo seguía en estado de shock. Escuché varias versiones de los rumores, cada cual más disparatada que la anterior, y no pude evitar maldecir internamente la imaginación desbordante de los estudiantes y lo fácil que era para ellos desviarse de la verdad. Claro, sabía perfectamente cómo había empezado todo. El accidente en la enfermería. La cuestión es que el incidente no se manejó con el mismo hermetismo que los líos de Potter. Ese maldito tenía a alguien cubriéndole las espaldas, y encima, chismes como este eran perfectos para distraer a todos de cualquier anomalía, como, no sé, el hecho de que Myrtle lo violó. Maldito y suertudo Potter. En fin, ahora me tocaba lidiar con algo más ridículo.
El rumor de que yo, un simple estudiante, mantenía relaciones secretas con no una, sino dos decanas, y que usábamos la enfermería como escenario para nuestros supuestos actos depravados. Ah, y lo mejor, que yo era un semental capaz de eyacular mi propio peso en esperma. Para colmo, el escándalo no se limitó a mí. Mis hermanos también fueron arrastrados al caos, pues hubo quienes se dedicaron a preguntarles si esto último era una habilidad familiar y si ese era el motivo por el cual mis padres habían tenido tantos hijos. Las piezas encajaron de golpe. Ahora entendía esas miradas que me seguían por los pasillos. Seguro más de una chica me había estado evaluando con curiosidad, preguntándose si valía la pena comprobar personalmente los rumores. Pero ese no era mi problema inmediato. Tenía cosas más grandes de las que preocuparme. Primero, tuve que aclararles a las chicas que los rumores eran infundados. Por supuesto, no podía decirles toda la verdad, pero hice lo posible por desmentir las tonterías que circulaban. Aunque no todas parecieron satisfechas con mi respuesta. Cof, Lavender, cof. Hermione, por su parte, lo tomó bien. Para empezar, jamás había creído en esas historias ridículas. Confiaba en mí, pero aún más en la profesora McGonagall. Desde el principio, estuvo de mi lado, indignada de que la gente pudiera siquiera pensar en difundir algo así. Que alguien dijera que yo la engañaba con mi profesora le hervía la sangre. Logré calmar las cosas con mi grupo de amigas, lo cual era lo importante, al menos hasta que un estudiante apareció buscándome, anunciando que la profesora McGonagall me había mandado llamar a su oficina. Si esto ya era malo, empeoró cuando varias personas presenciaron el mensaje y prácticamente salieron corriendo para difundir las novedades. Francamente, no quería ir. Lo que realmente quería era enterrar todo este desastre, olvidarlo y seguir adelante con mi vida. Tenía demasiadas cosas que hacer como para preocuparme por rumores estúpidos. Aunque, siendo honesto, el problema no era el rumor en sí. En otra ocasión, habría hecho bromas al respecto. El problema era que, en este caso, yo realmente estaba en problemas. Si esto se quedara solo en Hogwarts, fantástico. Pero no, tenía que enfrentar algo peor. Convencer a McGonagall de no informarle a mis padres lo ocurrido. Había ganado algo de tiempo con excusas, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias. Mi plan consistía en esperar que se olvidaran del asunto hasta encontrar una contramedida eficaz, pero los malditos rumores no hicieron más que empeorar las cosas. Cuando llegué a la puerta de su despacho, toqué con desgana. Fui invitado a pasar y entré, encontrándome con la profesora sentada tras su escritorio, con una expresión que no presagiaba nada bueno. Profesora, saludé débilmente. Señor Weasley respondió, tan seca que sentí un escalofrío. Ella, por supuesto, ya había escuchado los rumores. Peor aún, sus intentos por negarlos solo habían hecho que se propagaran más rápido. La situación llegó al punto de que fue convocada a la oficina del director. Estaba furiosa, especialmente porque notó cierta duda en la mirada de Dumbledore. Claro, lo que ella no sabía era que el director no la estaba juzgando a ella, sino a mí. A pesar de su enojo, tenía planeado llevarme con Dumbledore para tomar medidas. Pero antes, me dio la oportunidad de disculparme, o de cavar mi propia tumba. ¿Es por los rumores? Pregunté, intentando ganar algo de tiempo. No. De eso hablaremos después, dijo con voz seria. Usted me pidió tiempo para recuperarse y discutir conmigo antes de informar a sus padres. Ah, sabía que esto llegaría tarde o temprano. Suspiré, resignado. ¿No puede simplemente ignorarlo? No tuve nada que ver. Ya sufrí suficiente. Pregúntele a Pomfrey, ella sabe que no fue precisamente placentero. Bueno, al menos no del todo placentero. Quizá un 25.140%. Lo siento, señor Weasley, pero debo informar a sus padres, respondió, tajante. ¿Está enojada por los rumores o por aquel facial accidental? Solté sin pensar, arrepintiéndome al instante. Esto no tiene nada que ver con eso, respondió, visiblemente molesta. Aunque, si soy honesto, ni ella parecía creerse que esto no era una forma de desahogo. Tomó una pluma y comenzó a escribir una carta. A mis padres. Sobre lo que había pasado. Bueno, no todo lo que había pasado, claro. Omitió los detalles jugosos. Profesora, espere. Dije rápidamente, viendo cómo la situación empeoraba ante mis ojos. Ya tenía suficientes problemas, y si mi relación con mi familia se complicaba aún más, estaba perdido. Además, Ginny estaba involucrada en esto.
Sí, pensaba desquitarme con ella, pero de una forma fraternal y cariñosa, quizá un poco menos cariñosa, pero fuera como fuera, tenía que protegerla. Con un movimiento rápido de mi varita, cerré el seguro de la puerta. El sonido metálico fue tan audible que la profesora detuvo la pluma y me miró con irritación y sospecha. Profesora, no tiene que llegar a esto. Todo es un pequeño problema, dije, tratando de sonar persuasivo mientras mi cerebro intentaba formar algún plan brillante. Esto no es un pequeño problema, señor Weasley. McGonagall, bueno, quizá podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Sonreí de forma seductora mientras deslizaba lentamente el cuello de mi túnica, dejando al descubierto un hombro. Señor Weasley. Preguntó, entre furiosa y consternada. Lo siento, profesora. Cambié de táctica en un instante, comenzando a temblar y sollozar como un niño asustado mientras mi túnica era retirada aún más. Haré lo que usted quiera, solo no le diga a mis padres. Seré un buen chico, ¿qué? Su reacción fue una mezcla de incredulidad y confusión. No tiene por qué ser así. Podemos resolverlo de otra manera. Le prometo que será inolvidable. Volví al tono seductor, sentándome sobre su escritorio y extendiendo una mano hacia ella. Ella la retiró rápidamente, horrorizada. Por favor, no le diré a nadie lo que hagamos. Solo perdóneme. Soy solo un niño, sea gentil conmigo. No quiero que mis gritos alerten a los demás estudiantes. Red está tratando de seducirme o amenazarme. Exclamó, completamente desconcertada. Sí. Respondí. Señor Weasley. Gritó, visiblemente exasperada. Mire, no tengo muchas opciones. Siempre tengo un plan, pero con usted no sé qué hacer. La respeto. No tengo material para chantajearla. Estoy atrapado. Usted es una de mis profesoras favoritas y, sinceramente, no debería ni estar involucrado en esto. Todo esto es culpa de alguien que hizo una poción por accidente, y yo terminé siendo el idiota que la tomó. Dije cruzándome de brazos y con lágrimas de frustración en los ojos. Fin del capítulo 245.